Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a dominguito 10 de septiembre del 2023, día de ir a misa. Yo ya fui y estoy aquí cumpliendo contigo la cita que tenemos en tu canal de Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos para primeramente decirte que espero que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos, y también pedirte que te quedes hasta el final a mirar completito el video y después lo compartas con las demás personas si tú lo consideras hacerlo. De antemano, gracias. También para decirte que a Dios le tenemos que dar gracias todos los días por este regalo de un día más de vida que nos permite estar aquí reunidos tú y yo haciendo este video. Por lo tanto, a Dios se le aplaude con las manos en alto. Le decimos gracias, Señor, por este regalo de vida, y no se nos puede olvidar la Santísima Virgen María, su madre, madre del Salvador y madre nuestra, que gracias a su obediencia, que le dijo sí, hágase en mí según tu palabra, tenemos al Salvador. Por lo tanto, ella con esa respuesta tiene su lugar privilegiado en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra Santa Iglesia Católica. Así de que después de dar las gracias y darle su lugar a cada quien, también esto es con mucho cariño, con mucho respeto también para ti, de parte mía, en agradecimiento por darme tu tiempo, con mucho cariño y con mucho respeto. Esto es especialmente para ti. Como les digo, siempre me quedo en vergüenza, se apaga. Y ya, de lo que se daba, se acabó. Ya después de darnos la bienvenida, de saludarnos, de decirte que es día de ir a misa, te preguntarás, ahora que te voy a compartir, pues como te dije anteriormente, en lo que estamos, la enseñanza de la continuación de los capítulos y los temas, pero mejor dicho, los temas de cada capítulo, de qué se nos habla. Ahora vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Así de que, sin más, vamos a comenzar. ¿Listos? Al sonido de la campanita. Empezamos. Ya. Pues aquí comenzamos. Y vamos a continuar con los capítulos del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros. Y vamos a comenzar con el Génesis. Acuérdate que los primeros 5 libros se llama Pentateuco en el Antiguo Testamento. Así de que vamos a comenzar con los primeros 5 libros, que es hasta de Deuteronomio. Comenzamos con el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Con eso vamos hoy a terminar. Entonces, sin más, comenzamos. Y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. El Génesis, el libro del Génesis, es en el capítulo 1 nos habla, del Génesis nos habla que Dios ordena el universo. Dios es Dios de orden. En el capítulo número 2 nos habla de descanso del séptimo día. En el capítulo número 3 nos dice la tentación y la caída. En el capítulo número 4 nos habla de Caín y Abel. En el capítulo número 5 nos habla de los descendientes de
Adán. En el capítulo número 6 nos habla de hijos de Dios e hijas de los hombres. En el capítulo número 7 nos habla de el caos del diluvio. En el capítulo número 8 nos habla de nueva creación. En el capítulo número 9 nos habla de el nuevo orden del mundo. En el capítulo número 10 nos habla de mapa de los pueblos. En el capítulo número 11 nos habla de la Torre de Babel. En el capítulo número 12 nos habla Dios llama a Abraham. En el capítulo número 13 nos habla de la separación de Abraham y Lot. En el capítulo número 13 nos habla de Abraham y Melquisedec. Capítulo número 15 nos habla de alianza de Dios con Abraham. En el capítulo número 16 nos habla de nacimiento de Ismael. Capítulo número 17 nos habla de Abraham pasa a ser a Abraham. Primero es Abraham y después Abraham. Continuamos. En el capítulo número 18 nos habla de Yahvé visita a Abraham. Capítulo número 19 nos habla de destrucción de Sodoma, perdón, siempre me equivoco. El capítulo número 19 nos habla de la destrucción de Sodoma. Capítulo número 20 nos habla de Abraham y Sara en Gerar. En el capítulo número 21 nos habla del nacimiento de Isaac. En el capítulo número 22 nos habla de el sacrificio de Isaac. En el capítulo número 23 nos habla de la tumba de Abraham y Sara. En el capítulo número 24 nos habla de Eliezer busca una esposa para Isaac. En el capítulo número 25 nos habla Abraham y sus descendientes. En el capítulo número 26 nos habla de sucesos de la vida de Isaac. En el capítulo número 27 nos habla de Jacob se roba la bendición. En el capítulo número 28 nos habla de el sueño de Jacob. En el capítulo número 29 nos habla de que Jacob en casa de Labán. En el capítulo número 30 nos habla de otras leyendas. En el capítulo número 31 nos habla Jacob vuelve a su país. En el capítulo número 32 nos habla de Jacob lucha con Dios. En el capítulo número 33 nos habla de encuentro de Esaú y Jacob. En el capítulo número 34 nos habla de el rapto de Dina, hija de Jacob. En el capítulo número 35 nos habla de Jacob en Betel. En el capítulo número 36 nos habla de Esaú, padre de los edomitas. En el capítulo número 37 nos habla de historia de José y sus hermanos. En el capítulo número 38 nos habla de la historia de Judá y Tamar. En el capítulo número 39 nos habla de José en Egipto. En el número 40, capítulo número 40 nos habla de que José interpreta los sueños. En el capítulo número 41 nos habla de los sueños de Faraón. En el capítulo número 42 nos habla de los hijos de Jacob bajan a Egipto. En el capítulo número 43 nos habla del segundo viaje a Egipto. En el capítulo número 44 nos habla de
la copa de José en la bolsa de Benjamín. En el capítulo número 45 nos habla de que José se da a conocer. En el capítulo número 46 nos habla de que Jacob baja a Egipto. En el capítulo número 47 nos habla de los hijos de Jacob en Egipto. En el capítulo número 48 nos habla de que Jacob adopta a los hijos de José. En el capítulo número 49 nos habla de las bendiciones de Jacob. En el capítulo número 50 nos habla de los últimos años de José. Todos estos capítulos son 50 capítulos que tiene el libro del Génesis, que significa origen. Y estos son los temas que nos habla cada capítulo, para que pongas mucha atención. Para que cuando tú quieras buscar la escritura del Génesis, lo que tú quieras saber, aquí están los temas para que los busques. Para que de perdida te vayas familiarizando y así no te sea tan difícil. Ahora esto fue el libro del Génesis, los capítulos, los temas. Ahora los temas del libro, los temas y capítulos del libro del Éxodo, que significa la palabra Éxodo, salida. Estos son los capítulos y los temas. Capítulo número 1 del Éxodo, del libro del Éxodo. Aquí nos dice, en el primer capítulo, el tema es: los hebreos se multiplican en Egipto. Capítulo número 2 nos habla de que Moisés fue salvado de las aguas. En el capítulo número 3 nos habla de la zarza ardiendo. En el capítulo número 4 nos habla de que Moisés recibe el don de los milagros. En el capítulo número 5 nos habla de que Moisés habla a Faraón. En el capítulo número 6 nos habla de otro relato del llamado de Moisés. En el capítulo número 7 nos habla del anuncio de las plagas. En el capítulo número 8 nos habla de la tercera plaga, que fue la de los mosquitos. En el capítulo número 9 nos habla de la quinta plaga, que fue la peste. En el capítulo número 10 nos habla de la octava plaga, que fue las langostas. En el capítulo número 11 nos habla el anuncio de la 10ª plaga. El capítulo número 12 nos habla de el Cordero Pascual. En el capítulo número 13 nos habla de los primeros nacidos pertenecerán a Dios. En el capítulo número 14 nos habla de perseguidos por los egipcios. Capítulo número 15 nos habla de la marcha hacia el desierto. En el capítulo número 16 nos habla de el maná. En el capítulo número 17 nos habla de el agua salida de la piedra. En el capítulo número 18 nos habla de la llegada, en el capítulo número 18 nos habla de llega Jetro, suegro de Moisés. Capítulo número 19 nos habla de la preparación de la alianza. Capítulo número 20 nos habla de el decálogo. En el capítulo número 21 nos habla de las leyes respecto de la vida y la libertad. En el capítulo número 22 nos habla de leyes relativas a la propiedad. En el capítulo número 23 nos habla de diversas leyes ceremoniales. En el capítulo número 24 nos habla de
la conclusión de la alianza. En el capítulo número 25 nos habla del mandato de construir un tabernáculo. En el capítulo número 26 nos habla de la morada o habitáculo. En el capítulo número 27 nos habla de el altar para los sacrificios totalmente quemados. En el capítulo número 28 nos habla de las vestiduras de los sacerdotes. En el capítulo número 30 nos habla de el incienso, el agua y el perfume. En el capítulo número 31 nos habla otra vez la ley del sábado. Capítulo número 32 nos habla de el ternero de oro. En el capítulo número 33 nos habla de el perdón de Yahvé a su pueblo. En el capítulo número 34 nos habla la ley de la alianza. En el capítulo número 35 nos habla que se construye el santuario. En el capítulo número 36 nos habla de la construcción del tabernáculo. En el capítulo número 37 nos habla de el arca y la mesa de los panes. En el capítulo número 38 nos habla de el altar de los holocaustos y el atrio. En el capítulo número 39 nos habla de los vestidos sacerdotales. En el capítulo y final, el número 40, nos habla de el alza Moisés el tabernáculo. Entonces son 40 capítulos del libro del Éxodo, que estos 5 primeros libros se llaman el Pentateuco. Así de que este es el segundo libro del Pentateuco, que es el Éxodo, que significa salida. Ahora vamos sobre el tercer libro del Pentateuco, llamado Levítico. Y los temas que están en de qué nos habla cada capítulo. El capítulo número 1 nos habla de los sacrificios y el holocausto. En el capítulo número 2 nos habla de la ofrenda. En el capítulo número 3 nos habla de el sacrificio de comunión. En el capítulo número 4 nos habla de el sacrificio por el pecado. En el capítulo número 5 nos habla de sacrificios por varios delitos. En el capítulo número 6 nos habla de leyes referentes a los sacrificios. En el capítulo número 7 nos habla de el sacrificio de reparación. En el capítulo número 8 nos habla de la consagración de los sacerdotes. En el capítulo número 9 nos habla de los sacerdotes inauguran su ministerio. En el capítulo número 10 nos habla de la historia de Nadab y Abiú. En el capítulo número 11 nos habla de animales puros e impuros. En el capítulo número 12 nos habla de ley referente a la mujer que acaba de dar a luz. En el capítulo número 13 nos habla de ley referente a la lepra. En el capítulo número 14 nos habla de la purificación del leproso. En el capítulo número 15 nos habla de impurezas sexuales. En el capítulo número 16 nos habla de el gran día del perdón. En el capítulo número 17 nos habla de código de santidad. En el capítulo número 18 nos habla de uniones ilícitas y pecados contra la naturaleza. Capítulo número 19 nos habla de leyes religiosas, ceremoniales y morales. En el capítulo número 20 nos habla algunas leyes penales.
En el capítulo número 21 nos habla de leyes de pureza de los sacerdotes. En el capítulo número 22 nos habla de que los que pueden comer las cosas santas. En el capítulo número 23 nos habla las fiestas del año. En el capítulo número 24 nos habla de la blasfemia, o sea, el insulto contra Dios. En el capítulo número 25 nos habla de el año sabático y el jubileo. En el capítulo número 26 nos habla de las promesas de Dios. Y en el capítulo y final es el capítulo número 27, nos habla de algo referente a los votos. Todos esos capítulos, de todos los capítulos, esos son los temas. Contiene 27. Ese es el libro del Éxodo. Continuamos con los capítulos y los temas de cada capítulo en el libro de los Números. El capítulo número 1 nos habla del censo de las 12 tribus. En el capítulo número 2 nos habla de los ejércitos de Israel. En el capítulo número 3 nos habla de la tribu de Leví. En el capítulo número 4 nos habla de las familias de los levitas, los quejatitas. Capítulo número 5 nos habla de leyes diversas. Capítulo número 6 nos habla de los nazireos. En el capítulo número 7 nos habla de las ofrendas de los jefes de tribus. En el capítulo número 8 nos habla de los levitas son consagrados a Yahvé. En el capítulo número 9 nos habla en qué fecha celebrar la Pascua. En el capítulo número 10 nos habla de la orden de marcha de los ejércitos de Israel. En el capítulo número 11 nos habla de Yahvé da su espíritu a los jefes de Israel. Capítulo número 12 nos habla de Miriam y Aarón se ponen celosos de Moisés. Capítulo número 13 nos habla de que Moisés envía espías para explorar la tierra prometida. En el capítulo número 14 nos habla de la rebelión del pueblo en Cadés. El capítulo número 15 nos habla de las leyes relativas a los sacrificios. Capítulo número 16 nos habla de la sedición de Coré y su castigo. Capítulo número 17 nos habla de lo que puede la oración del sacerdote. Este es el libro de los Números. Continuamos. En el capítulo número 18 nos habla los derechos de los sacerdotes. En el capítulo número 19 nos habla de el sacrificio de la vaca colorada. En el capítulo número 20 nos habla de Balaam. En el capítulo número 21 nos habla de la serpiente de bronce. En el capítulo número 22 nos habla de la historia de Balaam. En el capítulo número 23 nos habla de Balaam bendice a Israel. En el capítulo número 24, la bendición de Balaam. Capítulo número 25 nos habla de los israelitas se prostituyen al Baal de Pogor. En el capítulo número 26 nos habla del nuevo censo. En el capítulo número 27 nos habla que Josué fue sucesor de Moisés.
Capítulo número 28 nos habla del calendario de los sacrificios. En el capítulo número 29 nos habla de la fiesta de las aclamaciones. En el capítulo número 30 nos habla de leyes acerca de los votos. Capítulo número 31 nos habla de la guerra santa contra Madián. En el capítulo número 32 nos habla de los israelitas se establecen al otro lado del Jordán. En el capítulo número 33 nos habla de las etapas del Éxodo. En el capítulo número 34 nos habla de las fronteras de Canaán. En el capítulo número 35 nos habla de la parte de los levitas. Y el capítulo número 36 y final nos habla de la herencia de la mujer casada. Estos son los capítulos y los temas que se tratan en el libro de los números, que los números es como si fuera, pues se habla de hacer registros, de cuándo ocurrió las fechas. Por eso es el libro de los números, llevar un registro de fechas y de acontecimientos. Así es de que vamos sobre el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ya el final, el libro de Deuteronomio. Y con eso vamos a finalizar esta enseñanza. A ver, los capítulos del libro del Deuteronomio, los temas son: capítulo número 1, nos habla de el primer discurso de Moisés a los jueces. El capítulo número 2 nos habla de el camino por el desierto. En el capítulo número 3 nos habla de que Moisés, privado de entrar en la tierra prometida, o sea que no alcanzó a llegar. En el capítulo número 4 nos habla de que observen la ley. En el capítulo número 5 nos habla de otra formulación del decálogo. En el capítulo número 6 nos habla de escucha Israel. Yahvé es el único. Capítulo número 7 nos habla cómo premia Dios a sus fieles. Capítulo número 8 nos habla de no olvides a Dios cuando lo tengas todo. En el capítulo número 9 nos habla de tú eres un pueblo rebelde. Capítulo número 10 nos habla de servir y amar a Dios. En el capítulo número 11 nos habla de las sanciones de la ley. En el capítulo número 12 nos habla de habrá un solo santuario. En el capítulo número 13 nos habla de que no dejen que los aparten de la fe. En el capítulo número 14 nos habla de animales puros e impuros. En el capítulo número 15 nos habla de el año de la remisión. En el capítulo número 16 nos habla de las 3 fiestas de Israel. Capítulo número 17 nos habla de los reyes. En el capítulo número 18 nos habla de los sacerdotes de la tribu de Leví. En el capítulo número 19 nos habla de las ciudades de refugio. Capítulo número 20 nos habla el estado de guerra. En el capítulo número 21 nos habla de algunos puntos de derecho. Capítulo número 22 nos habla si encuentras algún objeto perdido. Capítulo número 23 nos habla de que leyes que resaltan el carácter sagrado del pueblo de Israel. Capítulo número 24 nos habla por una sociedad solidaria. Capítulo número 25 nos habla de la ley del liberato y de la honestidad. En el capítulo número 26 nos habla
el israelita y proclama su fe. En el capítulo número 27 nos habla conclusión del discurso de Moisés. En el capítulo número 28 nos habla de las bendiciones y las maldiciones. En el capítulo número 29 nos hablan de otra conclusión. En el capítulo número 30 nos habla de que Dios no pide cosas imposibles. En el capítulo número 31 nos habla de que Josué, sucesor de Moisés. En el capítulo número 32 nos habla del cántico de Moisés. En el capítulo número 33 son las bendiciones de Moisés. Y en el capítulo 34 y final nos habla de la muerte de Moisés. Estos capítulos y los temas son 34 capítulos y que son los temas del libro del Deuteronomio, de lo que nos habla. Quiero aclarar que estos 5 libros que son el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son los libros de la ley, que se habla donde se está dando las recomendaciones de lo que se tiene que hacer las leyes y qué significan las leyes. Por eso es que tenemos que leer la Santa Biblia. Primero comenzar, como les digo, y no lo digo yo, dicen los sacerdotes, es empezar con el Nuevo Testamento y después con el Antiguo Testamento. Entonces, como Dios es un Dios de orden y el Antiguo Testamento todavía no venía nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador, es el perdón, es reconciliarnos con Dios de los pecados cometidos. Él se sacrifica por nosotros y da su vida por nosotros. Para el perdón de los pecados viene la enseñanza del amor en el Nuevo Testamento. Es la reconciliación. El Antiguo Testamento fue pecado, desobediencia. En el Nuevo Testamento es la redención, el reparar el daño que hicieron en el Antiguo Testamento, y se sacrificó. Nuestro Señor Jesucristo vino a redimirnos del pecado y se dio a Él mismo a precio de sangre por nuestros pecados. Con eso nos demuestra el amor, el sacrificio, que Él, siendo el Hijo de Dios, no titubeó, no dudó, no que estuviera de acuerdo, pero por amor se ofreció. ¿Qué tanto? Yo digo, en este mundo, ¿quién realmente es capaz de dar la vida por el otro? Se dice nada más de palabra muy bonito. Sí, yo doy la vida por ti, a la novia, al novio, al esposo, a los hijos, pero realmente, verdaderamente, somos así como nuestro Señor, que todo realmente por amor se entregó, se dejó, porque estaba dentro del plan para el perdón de los pecados, y que con el ejemplo volvemos a lo mismo que Él siempre nos está diciendo. Nada de lo que hay en este mundo, nadie lo hizo Él. Por todo de lo que nosotros pasamos y nos quejamos, no nos podemos quejar a decir que nosotros hemos sufrido más que Él. Él lo ha sufrido antes que nosotros. Y nosotros con razón, y Él sin razón, y aún así, sin tener razón el ser humano de haberle dado ese trato, se le dio. Y todavía le seguimos dando latigazo, lo estamos escupiendo, lo estamos haciendo llorar, lo estamos ridiculizando, lo estamos negando. Todo lo de la pasión lo seguimos haciendo todavía, cuando no lo obedecemos, cuando nos avergonzamos de Él, cuando nos da vergüenza hablar de Él, cuando tenemos el que quiere seguirle los pasos a Él, el que quiere ser obediente, hacer lo que Él nos dice, hacer realmente sus seguidores, pero con hechos, con el ejemplo que Él nos ha dejado.
Pero qué lejos estamos, pero no porque no se pueda, sino que nosotros estamos en el pecado. Queremos estar un pie aquí y otro pie acá. Digo que sí, pero a la vez no me puedo retirar de lo que el mundo me ofrece, porque lo que el mundo me ofrece es a lo que yo realmente mi deseo de pecado, de querer hacer lo que yo quiera, hacer la desobediencia, a meterme en cosas, a buscar realmente el problema, y que ya cuando decido hacerlo, pero ya cuando me va mal, entonces ya reconozco que tenía razón nuestro Señor, que no debería de haberlo hecho, pero ¿qué? Me atreví a pasarme la línea. Pero no porque no sepa uno, porque uno quiere hacerse tonto solo. Porque está realmente la verdad aquí está, el manual de la vida aquí está. Estos son los dos caminos. ¿Cuál quieres? ¿Este o este? Tú decides. Dios nos pone aquí en su palabra el camino correcto. Pero de acuerdo a como yo quiero vivir mi vida, a como yo soy, a como yo me quiero, a como yo me respeto, a como yo me valoro, a lo que yo sé que es bien para mí, para mi salud mental, emocional, física, todo, yo lo voy a decidir. Pero nada más decimos, es que yo no sabía, es que yo no pensé, es que. Bueno, pero es que si yo no sé que va a pasar esto, pues mejor lo pienso dos veces y digo, no, pues mejor no. Y si digo mejor sí, pues entonces después no me quejo. Pero tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones que tomamos en nuestra vida. El único que puede dirigir su vida soy yo. Yo soy el que tengo el control. De lo único que tengo control es de mí mismo. Porque ni de los hijos, mucho menos del esposo, de la esposa o de los parientes o del mundo entero, no. Yo tontamente pensaba anteriormente, antes de que él me fuera a puro golpe de la vida, darme cuenta que no es así como yo pensaba, es darme cuenta que de lo único que tengo control es de mí. Yo soy la única que me puedo controlar a tomar mis decisiones, a mirar lo que yo quiero mirar o lo que no quiero mirar, el camino que yo quiero seguir y el que no quiero seguir, lo que me conviene o no me conviene, lo que quiero escuchar, lo que quiero mirar, lo que quiero hacer. Todo en la vida, la única que tiene el control y la decisión de decir sí o no soy yo. Nadie más. Eso yo ya lo tengo comprobado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la gente, cuando el ser humano, porque son tantas cosas que están alrededor nuestro, que es difícil, aunque uno quiera salirse, o como yo siempre estoy diciendo, y si lo estoy diciendo es porque yo ya lo estoy experimentando. Y tristemente la respuesta es que cuando tú aprendes a ser tú, hacer lo que realmente tú quieras ser, nada por obligación, nada por obligación. Si yo no quiero hacer algo que yo no quiera hacer, por la razón que sea, que no me sienta bien, que simplemente no lo quiera hacer por mis razones, no lo voy a hacer. Pero el ser humano, hay tantas cosas que están alrededor que no puedes decir, no porque no puedas decir que no, sino que ya sabes que al no acceder a hacer ciertas cosas, porque son muchas cosas que están a tu alrededor, y que cuando tú digas que no, ya te vas a ir quedando solo. Porque ya no vas a estar ahí disponible. Si es en el caso de que tú eras el que todo lo que estaba a tu alrededor era que tú decías que sí, por lo que estoy siempre diciendo, y se vuelve repetitivo, pero no puedo decirlo de otra manera porque es la triste realidad. Y vamos a decir, no en todas la mayoría de los casos, pero casi, sí, es así, tristemente. Es que cuando tú aprendes a ir a mirar tu bien, pero no haciéndole daño a nadie, siendo tú, no molestando a nadie, no haciéndole daño a nadie, no quitándole nada a nadie, tú estás en tu derecho de tú vivir tu vida como tú la quieras, porque tú no le estás haciendo daño a los demás, ni les estás quitando nada, ni los estás utilizando. Entonces, cuando tú aprendes a decir no, cuando se tiene que decir no, porque se tiene que aprender a decir no, y no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pura conveniencia.
Nada más te pregunto, si tú dices que no es así, tú deja de hacerle las cosas a las personas que tú siempre se las haces y diles que no. Y tú vas a mirar el cambio inmediatamente si te van a empezar a mirar igual. Haz ese ejercicio de que empieces a decir que no. Que te empieces a analizar y tú también, si tú utilizas también a otras personas, no nada más que tú hagas para los demás, que tú también te des cuenta, tú también, si tú también estás utilizando a las demás personas. Y cuando te dicen que no, a ver si tú las empiezas a preguntar también igual. Empecemos por ahí a ser honestos con nosotros mismos. Entonces, cuando tú aprendes a ir a tu sueño, a tu vida, a lo que a ti te conviene, pero no en el mal sentido de que me convenga por conveniencia, de mala manera, sino que cuando yo digo que te convenga es que tú estés tú solito en lo que tú quieras hacer, pero no le estés causando daño a nadie. Y entonces, como yo siempre estoy diciendo, bueno, si yo no te doy, no te quito. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te vas a molestar si no te doy, si no te quito? Moléstate cuando yo te quite y no te dé. O yo también. Si yo no doy, ¿por qué me voy a molestar que no me den? Si yo no doy. Es fácil, pero simplemente quitemos las máscaras y la conveniencia. Y cuando tú aprendes a ir viviendo tu vida, de acuerdo, como siempre estoy diciendo, si nos queremos a todo el mundo encasillar, que porque la sociedad vive de esta manera, sobre todo hoy en día cómo se está viviendo y que es lo normal y que la mayoría de la gente lo haga, no porque la mayoría de la gente lo haga, quiere decir que es lo correcto. Yo no voy a vivir, yo no estoy viviendo a lo que la gente le parece que es bien o que es mal. Yo estoy viviendo de acuerdo, mi vida, yo la estoy viviendo de acuerdo a mi mentalidad, a como yo pienso que es bien y que es mal, a mi moral, a mi sentir, a cómo yo observo las cosas, que es bien para mí y que es mal, a mi economía, a mi espiritualidad, a como yo soy. ¿Qué es lo que a mí me gusta vivir? Si a mí me gusta leer, me gusta ver la televisión, me gusta escuchar música, me gusta bailar aquí en mi casa, lo que sea. Si yo no tengo nada en común con la demás gente, ¿cómo yo me voy a reunir con una gente que piense diferente a mí, que sea diferente a mí, que tenga gustos diferentes a mí, manera de pensar diferente? Lo que para la otra persona le parece bien, a mí no me parece bien. Lo que a mí me parece bien, a la otra persona no le parece bien. Lo que a mí me parece agradable, que me hace sonreír, a la otra persona le parece aburrido. Entonces, ¿en qué tenemos en común? Yo no puedo estar con una persona que sea diferente a mí para socializar, para tener yo una amistad. Si no tenemos nada en común, y una cosa es, para tú decir amistad, es que tú realmente coincidas casi en todo con aquella persona. Por eso se buscan las personas que piensan igual o muy parecidas, porque tienen algo en común. Pero si no tienen nada en común, ¿de qué van a hablar o qué te va a parecer bien? Va a ser puro problema. ¿Por qué? Porque están en dos sintonías completamente diferentes. No tienen nada que los una, ni como amistad, mucho menos en pareja. Si a ti como pareja te gusta tomar, te gusta emborracharte, te gusta ser grosero, y yo no soy así, ¿yo qué tengo que ver contigo? ¿O qué tú tienes que ver conmigo si a mí no me gusta salir, si a mí no me gusta tomar, si a mí no me gusta hacer drogas, si a mí no me gusta andar allá en los donde la gente vaya? No te voy a parecer agradable, porque vas a decir, pues qué persona tan aburrida, eso no es vida, pues qué haces ahí sola en tu casa. Pero si para mí es mi felicidad, es mi paz, es mi tranquilidad, yo lo disfruto, yo me siento feliz así, para la demás gente, la mayoría de la gente, va a ser aburrido y decir, esto no es vida. Pero para las personas que somos así, y yo lo considero que está bien para mí, por eso lo hago, entonces a mí
pues me da lo mismo lo que la gente, lo que la demás gente piense, que no está bien o que aburrido. Para los demás era aburrido, para mí no es aburrido. Como para mí puede, como digo, si las personas andan allá, pues para mí no me parece bien, pero para mí no me parece bien porque yo no coincido con ese estilo de vida. Pero para las personas que lo hacen y lo viven, es lo mejor, para ellos es su felicidad. Entonces, lo que para mí es mi felicidad, para los otros no, para lo que los demás es aburrido, como soy yo, pues para mí no es aburrido, yo soy feliz. Entonces, como dice el dicho, cada oveja con su pareja, cada persona tiene que guiarse a tu personalidad, a lo que tú quieres de tu vida, lo que tú quieres hacer, lo que te haga feliz. Lo que te haga feliz, el punto importante es que no entendamos que no estamos aquí para agradar a los demás. Es para quererte, valorarte y respetarte y ser feliz tú. No hacer feliz a los demás. Cada quien va a buscar su felicidad. Y cada quien es responsable de su felicidad o de su infelicidad. Entonces, de lo único que yo estoy aprendiendo es que de la única que tengo control es de mí, no de los demás, ni siquiera de mi familia, ni de mis hijos, ni de nadie. ¿Por qué? Porque todos somos adultos y cada quien sabe qué es lo que quiere o espera de la vida. Simplemente uno, si te piden el consejo, o das el consejo y cada quien lo toma o lo deja, o lo pone en práctica o no. Pero no podemos obligar a nadie a vivir una vida que no la haga feliz, ni mucho menos por compromiso o porque les agrades a los demás, para poder que te acepten, para poder que te digan, que te tomen en cuenta. No, lo importante eres tú, lo que tú quieras, cómo quieras tú vivir tu vida. Y para mí lo principal es tener paz, estar tranquila, mirar de frente, no tener que agachar la mirada, estar bien conmigo misma. Eso es lo que a mí me importa, que yo estoy buscando mi felicidad a mi manera. Yo me tengo que esforzar a buscar mi felicidad. Yo, si yo no la busco, quién me la va a dar? Si yo misma no hago nada por mí, pues no. Entonces, para mí ese es un punto muy importante, pero cada quien, yo nada más hago esto que les comparto, a como yo pienso, a como yo soy, pero cada quien allá en su casa tiene su propia decisión. Y como estás viviendo, eso es lo correcto, está bien. Nadie puede forzar a nadie a vivir lo que no quiera hacer, pero simplemente lo único que digo es que uno tiene que atenerse a que uno es responsable de su vida y es lo único que tú puedes controlar. Pero tú tienes que buscar tu felicidad o tu infelicidad. Nadie más. No nos quejemos, porque nadie te puede hacer feliz si tú misma no lo eres, porque tú tienes que buscar las cosas y las personas que te hagan feliz. Y si no te hace feliz lo que tienes a tu lado, las cosas que están, hay que deshacerse. Te tienes que deshacer, porque eso te está haciendo daño. Y no nada más porque digan o que te quedes solo, pues tristemente el decir uno lo que quiero y lo que no quiero, te quedas al final solo. Tiene que haber otra persona igual que tú, pero eso tú tienes que ser consciente que muchas veces el precio de ser así, yo lo digo por mí misma, de ser yo como soy, es estar sola. Porque no coincido, la mayoría de las personas no son así. La gente le gusta estar con mucha gente, pero la pregunta que yo me hago es porque realmente tú quieres estar con la gente o porque es para que tenemos que mostrar otra cara para poder estar rodeado de gente. Y yo a ese precio no lo quiero pagar, prefiero estar sola. Porque otra persona que sea como yo, perfecta, nos vamos a entender, una amistad o lo que sea, nos vamos a entender a las mil maravillas, porque estamos en la misma sintonía. No va a haber problemas, porque estamos pensando iguales, tenemos la misma visión de vida. Que yo a la otra persona que comparta mi sentir y que diga, yo me identifico contigo, estamos en la misma sintonía. Y si no, pues no es que tú seas mejor o yo peor, simplemente estamos en caminos completamente diferentes.
polos opuestos. Y no por eso la gente va a pelear, cada quien hace su camino a donde quieras ir. Entonces, pues eso es lo que les quería, ya me salí completamente del tema, pero que las leyes que se están diciendo aquí en el Pentateuco, los 5 libros de la ley, de las leyes la iglesia se dio, en la iglesia se dio. Así es de que, pues, como les digo siempre, misión cumplida por el día de hoy dominguito, muy contenta de estar aquí con ustedes y ya, como siempre, para finalizar, como si fuera poco ya lo que les compartí, pero, y hablando para terminar, ahora sí ya con esto me despido, a manera de reflexión, y hablando precisamente del hablar, que yo hablo mucho, y dice, el arte de hablar y la virtud de callar. Es arte al hablar, es cuando al hablar, cuando hablemos oportunamente. Si hablamos oportunamente, o sea, cuando se tiene que hablar, eso es un acierto, es el momento perfecto de hablar. También frente al enemigo, hablar frente al enemigo es civismo. Ante la injusticia es valentía. Para rectificar es un deber. Para defender es compasión. Ante un dolor es consolar. Para ayudar a otros es caridad. Con sinceridad es rectitud. De sí mismo es vanidad. Restituyéndote fama es honradez. Disipando falsos es conciencia. De defectos es lastimar. Debiendo callar es necedad. Por hablar es tontería. O sea que tenemos que poner mucha atención cuando es que tenemos que hablar, aclarar. Cuando sea necesario hacer aclaraciones, hacer justicia, a enfrentarte a quien te está lo contrario, eso es tener arte para hablar en el momento oportuno. Que no nos tenemos que quedar callados. Fíjense cuánto hay que aprender. Ahora, ¿cuándo debemos callar? ¿Cuándo? Cuando acusan. Cuando te acusan y tú te quedas callado, es heroísmo. Cuando te insultan, es amor. Cuando las propias penas, es sacrificio. De sí mismo, es humildad. Miserias humanas, es caridad. A tiempo, es prudencia. En el dolor, es penitencia. Palabras inútiles es virtud. Cuando hieren es santidad. Para defender es nobleza. Para callar defectos ajenos es benevolencia. Callar debiendo hablar es cobardía. Hablar es fácil, pero callar es más difícil. O sea, que tenemos que ser así. Cuando tenemos que hablar, pero cosas que verdaderamente se tienen que decir, aclarar, no te puedes quedar callado. Tienes que hablar. Cuando se tengan que hablar, se tiene que hablar. Y cuando te tienes que callar, te tienes que callar. Porque muchas veces podemos decir palabras que no son las correctas y hacemos mucho más daño. Por eso es que tiene uno que saber hablar en el momento que se tiene que hablar y callarse en la boca cuando quiera uno que quiera sacar todo, abrir la boca, decir palabras que van a salir pero ya no van a regresar igual, ya el daño se hizo. Entonces se tiene uno que aguantar, morder la lengua como se dice. Tiene uno que aprenderse a morder la lengua cuando se la tenga uno que morder.
y hablar, ser valiente cuando se tengan que hablar, porque eso es la virtud, tanto de hablar como de callar, prudente y valiente. Así es de que con estas palabras, con esta reflexión tan hermosa, que hay mucho para reflexionar, me despido dándote las gracias por haberte quedado hasta el final. Eso espero, a mirar completito este video y lo compartas con las demás personas si te ha beneficiado a ti o si lo crees que te ha beneficiado. De antemano, gracias. Misión cumplida por el día de hoy dominguito, día de ir a misa. Y ya fuimos y venimos. Le damos gracias a Dios, misión cumplida, y te espero en el próximo video. No me dejes sola, sígueme acompañando. De antemano, como te digo, no te lo tengo que decir, pero me da mucho gusto de saber que de perdida alguna persona me esté escuchando este video y se beneficie con esta enseñanza que el Señor, a través de mi voz, soy el instrumento visible y soy la vocera para hablar lo que Él tiene que compartirte para que pongamos en práctica sus enseñanzas y vayamos sabiendo más de Él. Pues sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Te espero en el próximo video y mi nombre es María López. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y hasta el próximo video. Gracias. Feliz domingo, lo que quede.